El motorista fantasma, el espíritu de la venganza, uno de los personajes menos convencionales del universo Marvel. Un antihéroe con poderes divinos provenientes del infierno que toma el control de su huésped humano para castigar sin piedad a los maleantes, y cuyo difuso origen sigue siendo disputado. Y no solo hablo del hecho de que Marvel presente un nuevo origen del motorista cada pocos años, sino de que la autoría del personaje todavía se discute. Según el guionista Gary Friedrich, todo el concepto, la estética y la historia del motorista fantasma fueron idea suya, citando como influencias las películas de moteros que le habían maravillado desde su infancia, las espectaculares temeridades de Evel Knievel y el vestuario de Elvis Presley. Según el editor de Marvel Roy Thomas, Friedrich propuso un demonio motorizado como villano para Daredevil, y el editor le dijo que la idea era lo suficientemente interesante para que fuese un héroe, así que le dio forma junto al dibujante Mike Pluck, que ya había trabajado en el terror de Marvel con Werewolf by Night. El elemento más discutido sobre la autoría del personaje es, por supuesto, el más llamativo, la calavera llameante, que según Friedrich se le ocurrió porque tenía un amigo motero que era pelirrojo, mientras que Pluck defiende que surgió una vez empezaron a trabajar juntos en el diseño. En realidad, la calavera llameante tampoco es un elemento tan original. Las calaveras en llamas son un clásico de la iconografía provocadora, ya sea en estéticas alternativas o en mitos y cuentos. En la historia rusa de Vasilisa y la calavera ardiente, la bruja Baba Yaga le da a una chica una calavera luminosa que incinera a su malvada madrastra. En la mitología japonesa, el yokai Sonyevi se pasea como cabeza llameante voladora después de que le pillasen robando siendo monje. En Lituania existe la leyenda de los Tiburinis, espíritus malvados con apariencia de esqueletos ardientes, y en tiempos modernos las calaveras en llamas invaden cualquier estética de nicho mínimamente transgresora, ya sea el heavy metal, dragones y mazmorras o Minecraft. De hecho, la calavera llameante es un elemento tan común que Marvel ya había tenido un personaje de hueso incandescente en los años 40, Blazing Skull, un héroe que luchaba contra los nazis cubriendo su cabeza con una discreta calavera ardiente. El nombre tampoco es original. El primer Ghost Rider del cómic era un western con un jinete justiciero que vestía un traje fantasmal, cómic que desapareció en los años 50 con la implantación del Comics Code, que se cargó la mayoría de géneros tebeísticos permitiendo a los enmascarados con capa convertirse en iconos de la cultura americana. Situación de la que se benefició especialmente Marvel, que a finales de los 60 se apropió del personaje, cuya resurrección no funcionó en los kioscos, reciclando el nombre cuando los estándares del código se relajaron en los 70, propiciando la creación de personajes satánicos como nuestro Vengador Faustiano. En cualquier caso, quién creó exactamente al motorista fantasma daba igual, al menos legalmente, ya que cuando la disputa llegó a los tribunales a principios de los 2000 a medida que avanzaban los planes de llevar el personaje al cine, el juez dictaminó que, incluso aunque hubiese sido creado únicamente por Friedrich, este había cedido sus derechos al firmar su contrato con la editorial. Good day, sir. Personalmente, no creo que Gary Friedrich crease al motorista fantasma totalmente por su cuenta. Los superhéroes de Marvel y DC son personajes que se crean de forma muy colaborativa y se construyen a medida que avanza la colección, cambiando a merced de nuevos escritores y editores, pero entiendo que exagerase su autoría en un intento de poder compensar el trato exageradamente injusto que reciben los artistas del cómic en las grandes editoriales. Lo que estaba claro es que Marvel podía hacer con el personaje lo que le veniese en gana, así que a finales de los 90 le vendieron los derechos cinematográficos del motorista a Crystal Sky Entertainment, que le encargaría un guión a David S. Goyer, el guionista de Blade. Sin embargo, el proyecto se iría posponiendo hasta que perdieron los derechos, que compró Columbia, productora que se columpiaba en las redes del éxito de Spider-Man, y que le encargaría un nuevo guión a Shane Salerno, escritor que había participado en Armageddon. El director, que también reescribiría el guión, finalmente sería Mark Steven Johnson, que empezó su carrera hollywoodiense como guionista, con la comedia Grumpy Old Men y su secuela, comedias en las que la extraña pareja se reencontraba en la tercera edad para un último taquillazo. Continuó con la comedia de mucho menos éxito Big Bully, en la que Tom Arnold es un matón que solo aprecia la vida cuando puede torturar a Rick Moranis, y en el 98 Johnson daría el salto a la dirección con la olvidada El inolvidable Simon Birch. Recuerdo ver este fracaso de público y crítica en el colegio uno de esos días en los que un profesor tiene resaca. Es una de esas pelis de discapacitado inspirador, una dramática freaksploitation en la que un niño enano que le planta cara a la discriminación acaba salvando a sus compañeros cuando un autobús se cae al río. Que tenía una actitud muy buena, pero en ese escenario en realidad no puede hacer mucho. Va acompañando a los otros niños que se han quedado petrificados, pero ves que claramente podrían salir más rápido por su cuenta, y en realidad el que los salva es el amigo. No sé, como que tendría más lógica que hubiese un problema que solo pudiese resolver alguien muy pequeño, y ahí se luce Simon Birch. Pero no, es un héroe porque al final se sacrifica aupando al último crío.
que es el último porque lo ha dejado para el final. Está a punto de irse y dice, no, espera, he dejado para el final al niño que está en el asiento más alejado de la puerta de emergencia. Vamos, como organizador, un desastre. Y el ansia de protagonismo también es grave. Se pasa toda la peli diciendo que es el elegido de Dios para ser un héroe, que Dios le ha dicho que es especial. Y no estoy tan seguro de que sea Dios el que está de su lado, porque insiste en enemistarse con el cura, gritándole en medio de la misa porque ofrece café y donuts. Cuando hacen una representación del nacimiento de Cristo, le pega un pronto e intenta violar a la Virgen María. Y la única vez que consigue darle con el bate a la pelota de béisbol, deja a su mejor amigo huérfano. No me jodas, claramente Simon Birch está endemoniado. ¿Y cómo quieres que me tome en serio tu peli si empiezas con Jim Carrey recordando a su amigo enano al mirar una mini lápida? ¿Qué broma es esta? El mismo año, Mark Steven Johnson también firmaría el guión de Jack Frost, de la que ya hablamos en este canal, y en el 2003 llevaría a su primer superhéroe a la pantalla con Daredevil, la película sobre el superhéroe ciego que te hace envidiar la condición del protagonista. Pese a ser recordado como un auténtico petardo, Daredevil consiguió una buena recaudación en taquilla, lo suficiente como para producir el spin-off de Elektra y como para dejar que Johnson guiase el manillar del motorista fantasma, que quemaría las salas con su fuego infernal en el 2007. Simon Birch, Daredevil, el motorista fantasma... ¿Hay algún héroe que Johnson no pueda adaptar? ¿Qué es eso en el cielo? Cuando la ciudad llama, Bullman responde. Coño, qué susto. ¿Cuál es el peligro, comisario? ¿El sigiloso profesor Domudo ha vuelto a robar la Casa de la Moneda? El peligro es que tenemos la centralita saturada de llamadas de Hollywood. Un tal Mark Steven Johnson quiere adaptar a Bullman al cine. ¿El cinematógrafo capturando la esbelta figura de Bullman? ¡Ja! Imposible. Pues yo soy la niebla oscura de una noche sin luna. Soy la respiración de un francotirador en tu nuca. Soy el miedo en las entrañas de Woody Allen cuando su ex abre la boca. Ofrecen 10.000 cucas y un bocata de chopet. Claro que Bullman queda muy bien en pantalla. Casi sería un crimen no hacer la película. ¿Y por qué no me han contactado antes? Pues porque tienes NordVPN. ¿NordVPN? Sí, ya sabes, la VPN más rápida del mercado. Una herramienta fácil de usar que protege tu actividad online para que no puedas ser rastreado por empresas, estados o hackers. ¿Te acuerdas de cuando tu identidad secreta estaba al alcance de cualquier supervillano que hubiese estudiado informática en la ESO? Y luego te pusimos NordVPN y por fin dejaron de robar tu identidad cada vez que te conectabas a una wifi pública. Ah, vale, NordVPN, cierto. No estaba teniendo eso en cuenta porque yo la uso sobre todo para cambiar mi ubicación virtual. Así puedo entrar en mis aplicaciones como si estuviera en casa cuando viajo y tener acceso al contenido geobloqueado de cualquier otro país cuando estoy en la Bullcueva. Así puedo ver los catálogos de otros países de las plataformas de streaming, todos los eventos deportivos, y todo gracias a visitar nordvpn.com/smokerwolf, donde puedes conseguir 4 meses gratis al contratar 2 años de NordVPN. Y solo visitando el link ya ayudas a que sigan patrocinando a tu youtuber favorito. Bueno, ¿qué? ¿Le doy al Johnson tu contacto? Ya adaptado a 2 superhéroes. Y ahora se dedica a rodar comedias románticas para Netflix. Es un hombre con una visión. ¡Como Bullman! Fin del patrocinio. En una bellísima intro repleta de fundidos y salpicaduras de sangre, un vaquero nos explica que todas las generaciones tienen un Ghost Rider, que monta su moto o su caballo recolectando las almas de aquellos que han hecho tratos con el diablo o con el banco. Trabajan para ambos. Y una vez hubo un jinete que se negó a entregar un contrato con muchísimas almas llamado el Contrato de San Venganza y se fue corriendo. Genial historia, voz en off del principio. Realmente empezamos fuerte. Conocemos a nuestro protagonista, Johnny Blaze, un joven motorista que se crió en el circo donde trabaja junto a su padre como acróbata motorizado, luciéndose para impresionar a su novieta, Roxanne. Bueno, luciéndose, hace un caballito y casi se cae, y el espectáculo son ellos saltando una rampa muy poco elevada para cruzar un aro de fuego. El número está al nivel de los perros futbolistas del circo Williams. La verdad es que no me extraña que al circo este no le dé ni para comprar bombillas no explosivas. El padre de Roxanne la va a mandar a vivir con su madre, así que Johnny dice, ¿por qué no nos fugamos? Y a la mierda todo. Pero antes de poder tomar tan madura decisión, descubre que su padre tiene un cáncer terminal, por lo que no le queda otra que enfrentarse a lo que intentaba evitar, mantener una conversación incómoda. Pero sí que le queda otra. ¿Para qué vas a mantener una conversación incómoda cuando tienes la opción de resolver el problema vendiendo tu alma al diablo? Puede que un trato con el señor oscuro suene mal, pero a este Mephisto no tienes ni que invocarlo. Se te aparece en tu momento de necesidad con la apariencia de un rockero jubilado con promesas de salud a cambio de un mero autógrafo. Así que el chaval marca con sangre el contrato sin habérselo leído. Irresponsable.
Al día siguiente el padre ya no tiene problemas de salud, aunque le duele el orgullo cuando su hijo le dice que prefiere fugarse con la churri en vez de seguir trabajando con él. Su abandono le afecta tanto que se la pega llevando a cabo su extremadamente simple número, y eso que ahora ni está el hijo cruzando el aro en la otra dirección. En serio, ¿cómo te caes haciendo esto? ¿Está borracho o qué cojones? En fin, la caída leve le mata porque se ve que el accidente lo ha provocado Mephisto con su presencia. Le dice que se olvide de tener familia y amigos porque tendrá que estar a su servicio cuando le necesite, aunque ese momento no llega hasta años después, puede que décadas. Cuando Nicolas Cage rodó esta peli ya pasaba los 40, así que lo de matar a su padre ha sido un poco porque sí, para dejar claro quién manda. Y funciona. Johnny pasa de su media naranja y vuelve al circo para continuar el legado motorizado de los Blaze, realizando trucos imposibles al contar con la ventaja de saber que el diablo no le va a dejar morir todavía. Y así pasa su terrible existencia, moviéndose de pueblo en pueblo, acumulando más dinero del que puede gastar, engullendo gominolas, recibiendo atención de sus atractivas fans y culturizándose. Es muy trágico todo, y se pone peor cuando Blackheart entra en escena rodeado de una lluvia de meteoritos. Pide un deseo. Blackheart, el hijo de Mephisto, es un demonio con el poder de la frescura. Lo mismo te enfría la birra que te congela el corazón. Y ha escapado del infierno junto a otros diablillos elementales para hacerse con el contrato ese de la intro, el contrato de San Venganza, que se ve que le dará poder suficiente como para conquistar el reino de los vivos. Está harto de esperar a que su viejo se jubile y ha salido al mundo a emprender, cabreando con su pequeña rebelión al rey del infierno, que decide que por fin es el momento de encargarle a Johnny su primera misión. Al motorista la tarea le viene fatal. Justo estaba reconectando con su amada Roxanne, que tras la ruptura quedó tan falta de dignidad y amor propio que se metió a currar en el periodismo deportivo. Así que aprecia que el hombre esté a punto de provocar un choque en cadena en la autopista para forzarla a prestarle atención. Mephisto le dice que no puede escaquearse. Le deja testear sus nuevos poderes a prueba de multas y le transforma en su esquelético alter ego, quemándole el peluquín, tras lo que inicia su primer enfrentamiento con el pariducho de la gabardina, que justo aparece por ahí para avanzar la trama. Los diablillos lo ahorcan y lo atropellan, pero aún así consigue mandar a uno de vuelta al infierno con su cadena llameante, para luego largarse con su moto a la que trata como un caballo. Lo que me rompe la cabeza de esta escena no es que la moto venga sola cuando la llama, o que pueda tunearla solo con pasarle las manos por encima. Lo que de verdad no entiendo es que el motorista fantasma pueda silbar. Roxanne se cansa de esperar a su caballero de llameante armadura, mientras la antorcha huesuda se entretiene castigando criminales de poca monta con su mirada de penitencia, ataque con el que obliga al malhechor a sentir todo el dolor que ha causado. Le vienen flashes de todas sus víctimas hasta que se le quedan los ojos como ceniceros, eso no puede ser bueno. Y con el amanecer, el justiciero regenera su piel y Johnny recupera el control de su cuerpo en un cementerio. El enterrador, que resulta que lo sabe todo, le hace de guía, le explica que durante el día será normal, bueno, será Nicolas Cage, pero por la noche el fantasma tomará el control siempre que detecte el mal. Le cuenta cómo van sus poderes, lo que buscan los villanos, vamos, que le resume la peli mientras le cose las heridas. Pese al desmadre de la noche anterior, la mayor hostia se la da Roxanne. Aunque no tarda en volver a ir a verle para dejarse llevar por la lujuria. Pero empieza a sospechar que el feriante se ha llevado demasiados golpes en la cabeza cuando le pega un ataque de honestidad. Los tratos con el diablo son información más de tercera cita, así que la chica no se queda muy convencida. La pasma le detiene tras encontrar su matrícula cerca de los restos que va dejando por ahí el malo, sirviéndole un buffet libre al fantasma cuando lo encierran junto a un grupo de criminales. Se pone fino y se va sin pagar. Despista a las autoridades conduciendo por el trío y va a por los demonios, quemando rueda en un rascacielos como si la gravedad no existiese para enfrentarse a un diablo del aire al que destruye con un torbellino. El malo se merienda a su amigo / empleado y ataca a su amada, así que el motorista le castiga con la mirada de penitencia, que no tiene efecto sobre el demonio porque no tiene alma. ¡Surprise! Secuestra a la damisela y le dice que para salvarla le traiga el contrato de San Venganza, que había estado todo el rato en la pala del enterrador, que le acompaña como jinete fantasma al enfrentamiento final, pero solo le acompaña. Cuando llegan ahí le da una escopeta y le dice: bueno, ya está, esta era la última vez que me podía transformar y la he gastado paseando, suerte figura. Johnny se mete en un pantano para evaporar al demonio aguado y ya solo queda el cabecilla, con el que empieza una guerra de bolas de fuego. Los primeros rayos del sol anulan los poderes del motorista y Blackheart consigue apropiarse de las almas del contrato, convirtiéndose en Legión, el malote de los ojos rojos, pero Johnny no se rinde, atrayéndolo con escopetazos hasta una iglesia en ruinas
donde la sombra le permite recargar su arma con fuego infernal y, aprovechando que ahora su enemigo está repleto a más no poder de almas, lanzarle su mirada de penitencia. Mephisto se lleva a su traumatizado chiquillo y le ofrece a Johnny librarse del fantasma, pero nuestro héroe pasa. El poder se le ha subido a la cabeza. I'm gonna own this curse. And I'm gonna use it against you. La adaptación del motorista fantasma decepciona en muchos aspectos, pero para mí su peor error es el final. En la colección original, el objetivo de Johnny Blaze siempre fue librarse de Zarathos, el demonio que le posee, con Roxanne siendo la clave de su salvación, ya que el motorista fantasma es una de las muchas versiones de Fausto en las que el amor romántico salva al protagonista de su condena eterna. Pero la película parece basarse más en los cómics de los 90 en adelante, donde el protagonista pasa a ser un aliado del espíritu de la venganza en lugar de su rehén, cosa que me parecería bien si no fuese porque aún así mantienen la relación con Roxanne, que pasa a ser un personaje que sobra, ya que en lugar de la salvación del protagonista está ahí para que Johnny la seduzca y luego la abandone, 2 veces. Abandona a su gran amor por segunda vez para asegurar la secuela, que podrían no haber incluido la oferta de Mephisto de librarle del contrato, y así puedes hacer secuela y Johnny no queda como un idiota. Pero parece que querían darle un rollo empoderado al personaje de «no estoy maldito, soy así porque quiero», que hace muy obvio que es un pretendiente terriblemente egoísta, cosa que ya se intuye cuando le insiste para que empiecen una vida sin nada cuando son jóvenes, lo que hubiese acabado con la carrera de Roxanne, haciéndola totalmente dependiente de él. Por otra parte, no finalizar el contrato al final quiere decir que Johnny no tiene alma, acepta pasar la eternidad en el infierno para poder ir contra Mephisto, que ni siquiera es el malo. Quizá tampoco es bueno, pero sus objetivos son beneficiosos para la humanidad. Es un manipulador con el que Johnny nunca tuvo opción de tomar sus propias decisiones, pero le está usando para evitar el apocalipsis. Y al final le ofrece recuperar su vida tras un solo trabajo. Realmente Johnny ni siquiera tenía por qué haber pasado de Roxanne de joven. Podría haber vivido su vida, trabajar como una semana para Mephisto y recuperar su alma. Pero este Johnny parece estar demasiado limitado para entender todo eso. Yeah. El casting de Nicolas Cage me parece un error. Sé que era muy fan del personaje, pero ya le pillo viejo. Obliga a que pase demasiado tiempo entre el trato y la primera misión, y me sobran sus payasadas. La escena del espejo en la que hace el idiota para poder enseñar abdominales me da vergüenza ajena. El CGI ha envejecido mal. En su momento me pareció aceptable, pero ahora los primeros planos de la calavera hablando me recuerdan a los GIFs de la época. El diseño de la moto es muy exagerado, que tiene su encanto, pero simplemente la chopper que ya tenía con ruedas de fuego me hubiese gustado muchísimo más. La muerte del padre es tan estúpida que pierde fuerza. Un número algo más espectacular le hubiese dado más peso que tampoco tiene la muerte del amigo / empleado, que al principio parece muy importante, pero luego solo vuelve para morir, cosa que no parece afectar mucho al protagonista. Hay demasiados villanos con pinta de vampiros. Cuando mata al primero, deduces que va a matar uno en cada encuentro, haciendo la película muy previsible. Sabes que cada cierto tiempo habrá otra batalla en la que el motorista encontrará una forma obvia de convertir el poder de su enemigo en una debilidad, algo que con el tercero ya hacen con prisas, ya que hasta la propia historia parece cansada de los esbirros sin personalidad. El demonio al mando tampoco tiene carisma. Blackheart se comporta como un niño pequeño caprichoso y la actuación refuerza esa idea. Le ponen colmillos extra para que dé sustos fáciles, pero en ningún momento consigue ser amenazante. Johnny deja de formar parte de la feria de Quentin, que en los cómics se acababa convirtiendo en su familia, y que le podría haber dado un entorno mucho más interesante que la gira esta de desafíos Red Bull. Mientras que sí que mantienen al enterrador, que ya me parecía un personaje pobre en los cómics. Responde al arquetipo básico de guía superheroico que ya pudimos ver en Blade, aunque la forma bruta de incrustarlo aquí hace que me recuerde más al guía de Spawn. Lo mezclan con la reinvención del jinete fantasma que se había hecho en los cómics del motorista de los 2000, y están a punto de darle una función que vaya más allá de ser la cabina de información a la que acude el protagonista para saber qué tiene que hacer con su vida, pero al final solo lo transforman para correr un rato junto a él. La película funcionaría mucho mejor si hubiesen guardado un esbirro para la lucha final y el jinete se hubiese unido a ella, o al menos podría habernos dado un principio un poco más espectacular, en lugar de ver a un cowboy pasearse mientras oyes una voz en off leyendo un texto pobre. La división entre Johnny y Zarathos no está tan clara como en el cómic. No parece tanto como si otro ser habitase su cuerpo, sino que es Johnny pero con la necesidad de luchar contra el mal, recordando más a Hulk, invocando una fuerza que otra parte de él controla. Cambio que no me molesta tanto como la falta de responsabilidad de Johnny sobre su maldición en la película. En el cómic, Johnny invoca al demonio de forma mucho más consciente. Es un huérfano desesperado por no enterrar a otra figura paterna que firma el contrato por voluntad propia, mientras que en el film ni siquiera firma voluntariamente. Se hace un corte sin querer, cae una gota de sangre y Mephisto dice vale, así ya está. Por otra parte, en el cómic la muerte de su mentor no es culpa de Mephisto.
El feriante no sabe que ya no tiene un cáncer terminal, por lo que intenta una acrobacia casi imposible y se la pega, pero Mephisto no hace nada para causar el accidente. En la película se diluye mucho la responsabilidad de Johnny sobre sus desgracias y su condena. No está sufriendo un castigo por intentar saltarse las leyes naturales. Es un chaval manipulado que no tiene culpa de su situación. No es el causante de la historia, sino una veleta del villano, lo que le hace menos interesante. En cuanto a los puntos positivos, lo mejor de la cinta es ver al motorista conducir. Ver la moto llameante en acción es un lujo. Me gusta que enseñen el desastre que deja a su paso. Es un buen detalle que no veíamos en los cómics. La conducción vertical sigue siendo espectacular. Me encanta que el motorista puede ignorar la gravedad y coronar un rascacielos en segundos dándole al gas. Y el paseo con el jinete mientras suena una versión de Ghost Riders in the Sky emociona, pese a lo decepcionante que es que luego el cowboy cabalga hacia el horizonte en lugar de unirse a la batalla. Me gusta como el protagonista simplemente ignora a la policía. En un momento dado le hacen bailar un poco a base de tiros y les deja claro quién manda, pero básicamente actúa como si no estuvieran ahí, dejando claro lo muy por encima de ellos que está. Y también me gusta que sea honesto con Roxanne, que intente explicarle su situación pese a que ella no le crea. Siempre me ha gustado el motorista fantasma, es mi personaje favorito de Marvel, junto a Massacre y Howard el Pato, pero las decepciones previas en las adaptaciones de Marvel de los 2000, como la película de Spider-Man o la de Hulk, hicieron que desconfiase de esta adaptación, que decidí no ver en el cine al saber quién era el director y quién habían colocado como protagonista. Me gusta Nicolas Cage, pero no es un buen Johnny Blaze. Y me alegro de no haberme dejado llevar por mi conexión con el personaje. Esta peli me hubiese cabreado mucho si hubiese pagado por verla, ya que fracasa como adaptación y como película, ofreciendo unos pocos momentos emocionantes para compensar una historia de origen previsible y aburrida y unos personajes incoherentes y sin razón de ser. Aún así, el público acudió a las salas, consiguiendo que su recaudación doblase lo invertido, así que Columbia quería secuela, para la que recuperaron el guión que David Goyer escribió antes de rodar la primera entrega, encargándole reescrituras a guionistas de televisión como Seth Hoffman y Scott Gimple, y dejando pasar los años hasta que, cuando estaban a punto de perder los derechos sobre el personaje, decidieron poner al mando del proyecto a gente que pudiese hacer al motorista más espectacular contando con menos presupuesto, gente como Mark Neveldine y Brian Taylor, dúo de directores que sacudió la acción de los 2000 con la intensísima Crank, que continuaron con una secuela que subía las apuestas exagerando hasta llegar a la caricatura, y que también habían dirigido Gamer, cinta de ciencia ficción con buenas ideas pero ejecución fallida que no conectó con el público ni con la crítica. Veamos cómo le afecta la adrenalina al espíritu de la venganza. Spirit of Vengeance empieza con unos frailes preocupadamente obsesionados con un niño. Found the boy? Yes. Niño que es perseguido por unos mercenarios armados y por un motorista francés que quiere protegerle, aunque Nadia, su madre, no se fía de ninguno. Johnny Blaze nos resume su pasado, reescribiendo la primera peli con animaciones y con otro Mephisto más desagradable, advirtiéndonos de que el motorista fantasma está al tanto de todos nuestros pecados. A white lie. An illegal download. Blaze ahora vive en la carretera, que le ha llevado hasta Europa. Podía pasar. Así que el francés le recluta para su misión, ofreciéndole recuperar su alma. Bring us the boy, and we will lift your curse. Se ve que Blaze ya se ha arrepentido de la estúpida decisión del final de la primera entrega. Tanto fuego le está dejando calvo, así que va en busca del chavalín, que se ha ido con su madre a robar carteras. Lo encuentra a tiempo de detener a los mercenarios, golpeándolos, quemándolos o mirándolos, que también los quema. Pero aún así consiguen escapar con el pequeño bastardo tras meterle un bazocazo que le manda al hospital. En los primeros 30 segundos tras despertarse, intenta ligar con la enfermera, le pide drogas y le grita que no deje pasar a la policía. Este hombre está fatal, pero aún así continúa su gesta uniéndose a la madre Coraje, que le explica que Mephisto, que ahora se llama Roark, salvó su vida a cambio de que le engendrase un hijo. El anticristo consigue cargarse a uno de sus captores provocando un accidente, y Johnny les sigue la pista espantando a un delincuente de poca monta con su actuación. Les alcanza en una cantera donde el secuestrador ha convocado un ejército de malhechores, ejército que fracasa patéticamente ante la furia infernal del motorista. En algún momento consiguen que se quede Loading, pero en general el enfrentamiento es una masacre. Cuando se cansa de finiquitarlos con su cadena y vomitarles su propia munición, decide agarrar los mandos de una excavadora gigante que se transforma en una máquina del Averno con la que pone punto final a la batalla. Pero el esqueleto llameante no ha tenido suficiente, así que agarra a Nadia, que estaba escapando con el crío, para soltarle su mirada de penitencia, porque la mujer no es una santa tampoco. Pero el niño del demonio le interrumpe y consigue devolverle a su forma humana con el poder de la mente. El maligno resucita al secuestrador para que cumpla su objetivo, aunque ahora tendrá que hacerlo siendo albino. Le da el poder de pudrir todo lo que toca, mucho cuidado al ir al baño,
y de sumir a sus víctimas en la más absoluta oscuridad. Vamos, lo típico de los albinos. Johnny lleva al chaval a un santuario para que le protejan unos monjes post-it, y se va con el francés para que le libre del demonio que lleva dentro. Le cuenta que pese a su apariencia, el ser que le posee es un ángel que fue engañado y corrompido para convertirse en un siervo de Satán, pasando de ser un espíritu de la justicia a un espíritu de la venganza, y luego lo encierra en una cueva para que tenga un viaje psicodélico. Despierta liberado del fantasma vengador, decisión de la que se arrepiente inmediatamente al descubrir que los monjes quieren matar al niño. ¿Cómo? ¿Fanáticos religiosos de los que no te puedes fiar? Lo nunca visto. You might have protested while the child was being conceived. Now, it is too late. Que a ver, el niño es el anticristo. Matarlo es la solución obvia. Pero antes de que puedan acabar con el problema, el podrido melenudo detiene a los vírgenes tatuados y le lleva el niño a Roark, que planea transferirse a su cuerpo para convertirse en el anticristo y empezar el apocalipsis. El prota, la madre y el franchute acuden en su ayuda armados únicamente con ametralladoras, horrorizándose al ver que el niño está siendo corrompido por el peor de todos los males, la danza interpretativa. El francés se desintegra a manos del albino, que también agarra al protagonista, hasta que el chaval decide apropiarse de sus poderes heredados y le devuelve al espíritu de la venganza a través de su vómito llameante. Roark escapa para dar comienzo a la persecución final, en la que el motorista pasa a ser camionero y el albino se pierde en su seductora mirada. Y finalmente Huesitos consigue que el malo eche el freno y escuche sus razonables quejas, mandándolo de vuelta a casa al tirar de la cadena. Ghost Rider Espíritu de Venganza te mantiene tan perdido como al protagonista durante gran parte de la peli, pero al menos consigue tener un buen cierre. La trama es innecesariamente compleja y difícil de seguir. Funcionaría mejor si desde el principio supiéramos quién es el niño y por qué le persiguen, en lugar de desvelar la información gradualmente. Son giros sin fuerza que solo dificultan que nos importe la historia, ya que no sabemos por qué la misión del protagonista es importante, no sabemos por qué hace lo que hace y lo que es peor, sabemos que él tampoco tiene ni idea. Traiciona a su predecesora, que en principio no me molesta demasiado. Me parece bien que Johnny vuelva a querer librarse de la maldición, y le dan más motivos para querer recuperarla al final, pero contradecir lo anteriormente establecido sin darle explicación es confuso para el público que ha sido fiel a la franquicia, especialmente con el personaje del diablo, que si Mephisto no me acuerdo, que cambien el actor puedo entenderlo, pero que ahora Mephisto se llame Roark me parece mucho más confuso y gratuito, sobre todo cuando también cambia su personalidad, ya que ahora Mephisto sí es definitivamente malo y en vez de evitar el apocalipsis intenta provocarlo. Coño, haz que sea otro demonio y ya está. En el infierno de Marvel hay muchísimos personajes diabólicos, no tenía por qué ser el demonio con el que firmó el trato. De hecho, no tiene mucho sentido que el motorista sea una amenaza para quien le dio sus poderes. La realización es muy original y llamativa, incluso con las escenas más mundanas, como una conversación telefónica, y tras las incoherencias y giros del inicio, acaba siendo una aventura en la carretera más fiel al espíritu del cómic original, con una historia pobre que al menos consigue ser más espectacular que su predecesora, mostrándonos a un Johnny desquiciado tras años de compartir su cuerpo con el motorista, ahora de apariencia más turbia, con los huesos ennegrecidos y la ropa chamuscada. Ya no tiene la chopper de su padre, que me gustaba mucho, aunque hay menos diferencia entre su moto en modo normal y en modo infernal, algo que considero un punto a favor, y es una gozada como juegan con lo de hacer que cualquier vehículo que conduce se convierta en una máquina del infierno. El CGI recibió especialmente malas críticas, con detractores asegurando que la película parecía más un videojuego, y quizá es porque en los siguientes años se normalizaría mucho más su uso, pero viéndola ahora no me parece que abusen en exceso de los efectos por ordenador, mejorando mucho en calidad respecto al anterior, por lo que el uso del CGI me parece aceptable. Como personaje, el motorista es más imprevisible y extraño, ya que se esforzaron por transmitir toda la locura de Nicolas Cage al convertirle en un esqueleto de CGI, y funciona. Su actuación consigue que el de la calavera no sea tan plano, creando una división más clara entre Johnny y Zarathos y jugando con la incapacidad del humano para controlarle, ya que su única preocupación es castigar a cualquier culpable, ignorando a los inocentes que salgan perjudicados, inocentes entre los que se incluye su huésped. En el cómic ese era un tema recurrente. El motorista era un héroe porque había supervillanos a los que detener, pero era demasiado peligroso y severo, por lo que Johnny tendía a arrepentirse de sus acciones, alimentando la obsesión de librarse de su condena. Claro que al final beben un poco más de los cómics de los 2000, en los que se revelaba que Zarathos era en realidad un ángel, dándole motivos a Johnny para aceptar su maldición. El niño no es un mal personaje, pero odio que técnicamente sea Danny Ketch, aunque básicamente solo lo es en nombre. Danny Ketch es el segundo motorista fantasma de Marvel, el de los 90, y por supuesto mi favorito.
así que no puedo evitar que me moleste que esta sea su única representación en pantalla. Bueno, en las series de animación de Marvel de los 90, cuando aparece el motorista fantasma, llevaba la moto de diseño tanque de Danny Ketch, así que supongo que también era él. Pero vamos, el nombre es como un guiño hacia los fans que me sienta más como un insulto. Mientras que Crank 1 y 2 fueron lo más extremo de la alocada acción de los 2000, Ghost Rider Spirit of Vengeance entretiene pero no destaca. Tiene momentos memorables, como el excavador infernal o el motorista meando fuego, y consigue ejecutar una buena persecución final, pero al igual que la primera entrega, fracasa al darle un rumbo claro al protagonista. Si bien no fue un fracaso en taquilla, con esta secuela se puso fin a la continuidad del motorista en Columbia, y también a la colaboración de Brian Taylor y Mark Neveldine, que tras Espíritu de Venganza empezaron a dirigir por separado, dejando claro que Taylor era la parte de la pareja con talento. Tras El motorista fantasma, Taylor estrenó la genial Mom and Dad, película de terror que juega con el deseo oculto que tienen los padres de matar a sus hijos. Dirigió varios episodios de la serie Happy, destacable serie de violencia surrealista, y tomó el mando del reboot de Hellboy de 2024, que es flojo, pero aún así está muy por encima de las producciones de Navaldine, que tras El motorista rodó El exorcismo fallido de The Vatican Tapes y la acción extremadamente aburrida de Panamá. Tras la secuela del motorista fantasma, los derechos cinematográficos volvieron a Marvel, y por tanto ahora son de Disney, que declaró que no tenía intención de hacer nada con el personaje, siendo Robbie Reyes, la versión del motorista que lleva coche, el único fantasma que hemos visto en el universo cinemático de Marvel gracias a su aparición en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. Personalmente, me encantaría ver una película basada en Danny Ketch, el Ketch de los cómics, no la mierda niño de la secuela, con una película más urbana, oscura y adulta, en la que podría volver Cage como Blaze sin Zarathos, como pasaba en el cómic, y luego podrían recuperar al Blade de Snipes y hasta el puto Morbius de Leto y adaptar alguno de los arcos de los Hijos de la Medianoche, que sí, que sé que es difícil que pase con Disney, aunque el desgaste del cine de capas que les obliga a buscar enfoques menos trillados y la obsesión de la macroempresa por exprimir ese universo, permiten que un friki pueda soñar. Y ahora se dedica a rodar comedias románticas para Netflix. Es un hombre con una visión, como Bullman. Fin del patrocinio. Por ahora. ¿He salido del plano? No.